Recién llegados a Mauritania, entendimos rápido que este país iba a ser distinto a todo lo que veníamos viviendo. Conseguir dinero no fue nada fácil, y sin efectivo, acá todo se complica. Mientras intentábamos resolver eso, nos cruzamos con una de las cosas más impactantes del país, el famoso Tren de Hierro. Y como si fuera poco, terminamos manejando hacia el medio del desierto, donde Mauritania nos mostró una cara que no esperábamos. Y todavía no sabíamos todo lo que se iba a venir después. Arrancamos oficialmente a recorrer Mauritania. En realidad ya llevamos hecho unos 60 kilómetros, que fue hasta acá, hasta el camping, donde pasamos las 2 primeras noches. La verdad que súper tranquilo. Súper recomendable, habíamos leído que es un lugar donde suelen parar la mayoría de los viajeros cuando apenas ingresan a Mauritania. Vale 11 euros por noche, 500... no sé el nombre de la moneda. Ouija. 500 huillas por noche por vehículo. Así que nos vamos para la ciudad, nuestra primera ciudad a recorrer acá en Mauritania. Miren este contraste. De este lado, basura es algo que nunca en la vida vimos, semejante cantidad de basura. Y de este lado, unos flamencos muy bonitos. Acá esto parecía ser como una laguna que se forma por la entrada del mar. Hemos dejado el motorhome estacionado a unas 6 cuadras más o menos del mercado porque creemos que va a ser mucho caos y estamos yendo caminando. Yo, por las dudas, agarré el turbante para ponérmelo. Tengo el pelo recién lavado. Hay como mucha arena en el aire. De hecho, los 2 días que estuvimos acá, como que nunca el cielo estuvo totalmente limpio. Hubo bastante viento también, a lo mejor es por eso. De todos modos, haya viento o no, no nos olvidemos que acá estamos en pleno desierto. En esta zona es donde el desierto termina en el mar, digamos. Entonces tenés esa conjunción desierto y mar. Esta ciudad es súper grande, tiene 170.000 habitantes y es la segunda ciudad más grande de todo Mauritania. Recién veníamos leyendo un poco, Mauritania tiene muy poca población. Como decía Caro en el video anterior, el 90% es desierto. Entonces, buscamos recién como para comparar y tiene aproximadamente el mismo tamaño que Perú. Y en Perú viven 35 millones de personas y acá no llega a 5. La densidad de población es muy baja. Pero bueno, claramente la mayor parte de su población está ubicada acá sobre la costa. Si no, imagínense lo difícil que es vivir en el desierto. Obviamente que hay personas que viven allí, pero las condiciones son muy difíciles, tanto por el calor en el verano, el frío de las noches, que por cierto, nosotros estamos en el mes de abril ahora en estos momentos y estos días hemos tenido unos 30 grados aproximadamente al mediodía, con mucho calor, pero en las noches súper frescas. El choque cultural, la verdad que es impresionante. Una de las principales actividades que tiene acá el país es la pesca, así que queríamos conocer el puerto de Nouadhibou. Pero cuando llegamos al puerto había como un control militar, nos hicieron pasar un cuartito, nos pidieron los pasaportes y nos dijeron que podíamos entrar sin problemas, pero que no estaba permitido grabar, así que bueno, no le pudimos mostrar. Es uno de los lugares más raros que hemos estado en nuestra vida. Es difícil de poner en palabras. Les vamos a mostrar acá unas imágenes satelitales que hay en Google, donde se puede ver la cantidad de barcos. Nunca habíamos visto, no sé si en realidad son barcos o tiene otro nombre porque son como lanchitas más pequeñas con las que salen a pescar, pero una al lado de la otra que decíamos no sé cómo logran salir de acá. No, impresionante.
caos, cantidad de gente, muchísima pobreza extrema, basura, pescado, olor a podrido, pero imposible respirar. No, una locura este lugar. Ahora salimos del puerto, estamos caminando acá por las calles. Imagínense esto, pero con miles de barcos y potenciado. Una locura. A 2 cuadras de donde veníamos caminando, miren lo que es este estadio. Están jugando un partidito acá. La cancha está nueva. Saliendo de la cancha, miren, o sea, en todas las veredas es muchísima la arena que hay y tenés en algunas partes así algo de vereda, pero si no, mucha arena. Y otra cosa que queríamos ver antes de irnos de la ciudad era llegar al punto donde desembarca el tren de hierro, que es una de las cosas más famosas que tiene Mauritania. De hecho, nosotros habíamos visto muchos videos en YouTube de gente que viene... ¡Ay, que lo tenemos acá! Esperen. Es el tren más largo del mundo, tiene como 3 kilómetros. Un dato curioso de este gigante es que no funciona solo como transporte, es literalmente el motor de la nación. Esta ruta por el Sahara se inauguró en 1963 y para dimensionar su importancia hoy, el hierro que traslada representa casi el 15% del PBI de Mauritania y la mitad de sus exportaciones totales. El tren transporta un promedio de 16 millones de toneladas de mineral al año. En cada viaje, estos convoys de entre 200 y 300 vagones trasladan la carga desde las minas del desierto hasta la costa, en un trayecto que resulta vital para el sostenimiento de la economía mauritana. ¡Zarpado estar acá! ¡Increíble! Hemos visto pasar el tren más largo del mundo. Recontra queríamos ver esto. Habíamos visto, como les decíamos, un montón de videos de gente que lo que hace es subirse en la localidad de Choum, que es de donde sale el tren, o desde otro punto que no lo tengo en claro, y viajan como 18 horas arriba del tren con, obviamente, condiciones que son muy malas, porque en realidad lo que hacen es, en los vagones que ya están cargados de hierro, pasan esas 18 horas ahí con el frío cruel del desierto, el calor del desierto, haciendo las necesidades claramente ahí en el vagón, mucho hierro volando, la arena del desierto. Teníamos muchas ganas de poder ver el tren pasando, que como les decíamos, carga ya, descarga acá en el puerto de Nouadhibou y después vuelve a pasar ya vacío. Y fue una casualidad total, porque dijimos, vamos al puerto a ver si está el tren, si está por descargar, y estábamos llegando y apareció el tren, ¿no? Fue, pero espectacular. Un regalo de nuestros primeros días en Mauritania, porque habíamos investigado, si bien el tren tiene algunos horarios estipulados, la realidad es que en todos lados, todos te cuentan que esos horarios no se cumplen nunca. Entonces, esto que nos pasó fue lo más azaroso que nos podría haber ocurrido. Así nos recibe Mauritania. ¡Qué locura! Estamos muy contentos de estar recorriendo un nuevo país, pudiendo conocer más del mundo. Suscríbanse a este canal, porque se vienen muchas más aventuras. Y como nos quedamos con ganas de más, vamos a intentar llegar al lugar donde descarga, pero... Yo creo que no. Esta es la entrada al puerto y acá no vamos a poder entrar. Me parece que no. Y sí, veo que están saliendo todos trabajadores del puerto con chaleco. Bueno. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! No saben lo felices que estamos porque todo se dio milimétricamente. No había forma de planificarlo porque el tren pasa una vez al día y tiene demoras hasta de 5 o 6 horas. O sea, es imposible saber cuándo va a pasar el tren prácticamente. Y fue milimétrico. No, fue increíble. O sea, yo venía filmando las vías del tren y de repente digo, ¡ay, no, locomotora! Y digo, ¡no, el tren! Nos dio mucha felicidad porque realmente queríamos verlo. Y otra opción para los que vienen a viajar
con vehículos 4x4, digamos, off-road, o sea, que pueden realmente hacer off-road, no como es nuestro caso. Sabemos que hay una ruta, o sea, si ustedes se fijan en el mapa, que está todo marcado de dónde están las vías del tren, y hay gente que se manda por ahí y llega, no sé si directamente hasta Choum, pero bueno, era un camino que nosotros con nuestro motorhome tal vez pudiéramos hacer algunos kilómetros, no sabemos, que tampoco nos gusta arriesgarlo. No, yo en un momento había pensado, digo, a lo mejor lo que vamos a hacer es buscar un lugar cerca de las vías, talarnos ahí todo el día a ver si lo logramos ver, pero fue... ¡Qué gran regalo! espectacular. Entrar en Mauritania es sumergirse en una de las pocas repúblicas islámicas del mundo. Desde su independencia de Francia en 1960, el país ha forjado una identidad muy marcada, donde la religión es la base del sistema legal y social. Por eso, por ejemplo, el consumo de alcohol está estrictamente prohibido en todo el territorio. Aunque el árabe es el idioma oficial, la riqueza cultural se refleja en las distintas lenguas locales que conviven en las calles. Un detalle que define su estética es el uso del dará en los hombres y el melfa en las mujeres. Vestimentas que, más allá de la tradición, son la defensa más efectiva contra el clima extremo de esta región. Bonjour. Bonjour. Donnez-moi un livre pour étude. Un livre. Pardon, español. No parlo. Un cadeau. Bonne chance. Ah, Gracias a que estoy estudiando francés, ya sé lo que nos pidió. ¿qué? Un regalo. Y nada de lo que nos dijo el tipo, pero nos saludó y nos agradeció. Voy a contarles a ustedes en la radio mientras estoy grabando. El tipo nos vio, era un militar, un policía, nos vio de lejos, nos hizo señas. Yo dije, bueno, a lo mejor nos metimos mal en algún lugar. Se acercó acá, nos habló en francés, que no le entendimos nada. Lo saludamos, le dijimos que no hablábamos francés y ahí nos dio la mano y después nos dijo un cadeau. Cadeau es regalo. Como le dijimos que no entendíamos nada, nos saludó y listo. Fuimos a un súper, la verdad es que ya les vamos a mostrar bien en otra oportunidad porque queríamos compartirle los precios y nada de lo que estaba ahí tenía precios, así que fuimos agarrando y suerte, que cueste lo que cueste. Pero fue muy raro porque, por ejemplo, encontré dulce de leche. Está hecho en España. Encontramos un montón de productos de España, de hecho, que estaban todos expresados en español, que eso me llamó la atención. Mira, una mayonesa, ponle sabor tradicional. Todos productos escritos en español. Pero compramos esto que ven por acá. Acá son dos paltitas muy chiquitas. Medio grandecito el pan. Miel y unos chocolates. Todo eso y pagamos 2.450. Vamos a dejar acá la conversión, pero unos $60 más o menos. Compramos muy poquitas cosas. Me pareció que es caro el súper. Lo que sí, algo que ya nos viene pasando desde Marruecos es que hace tanto calor y empieza a estar en un clima bastante seco. El pan, por ejemplo, se pone feo bastante rápido. Entonces, sí o sí, paquetes como esos los tenemos que meter al freezer. Es un golazo tener heladera con freezer. En estos momentos estamos en la odisea de lograr sacar dinero del cajero porque en la mayoría de los lugares no aceptan pagar con tarjeta. Por ejemplo, fuimos al súper, solo efectivo. Recién quisimos cargar combustible y también solamente efectivo. Ya nos bajamos en un banco, no conseguimos. Acá Santi está probando en otro. Y si no, iremos a una tercera opción que por lo que habíamos leído en algunos blogs, en ese era más fácil de sacar. Así que ya les vamos contando. ¿Cómo te fue? Mal. Probamos con dos tarjetas, las dos Mastercard, y con ninguna se podía, todo en francés y a las señas. Yo entendí que dijo algo de Visa, quizás con Visa se pueda. Vamos a ir a probar entonces a ese otro lugar y si no volveremos y probamos con una Visa que tenemos. A ver. Plan B. Plan B.
Y algo a tener en cuenta acá, que le presten mucha atención a los puntos de Google Maps, porque habíamos buscado este banco y nos marcaba en otro lugar y una tienda que nada que ver, era una tienda de ropa. Y ya nos pasó con varias cosas, así que prestenle atención a los puntos que están marcados en Google Maps. Viendo cajeros por Mauritania. Me había ilusionado que los vi. Es que... casi. ¿Qué pasó? No sé, yo probé en uno, como que me hizo todo bien. Este se podía poner en inglés, así que era más fácil. Pero al final me dijo como que el cajero no tiene plata. Importante. Entonces, por ver el de al lado, como que me dejó avanzar. Me dijo cuánto me cobraba de fee para retirar. Yo dije, listo, ya está. Y cuando le di, vale. ¿Tampoco había plata? No, me dijo como que no se podía realizar la transacción. Bueno, vamos. Nuestra última esperanza. ¿Sí? ¡Yes! Bueno, afirmativo entonces. Société Généralité de Mauritanie. Ya cuando entré me di cuenta que íbamos a poder sacar. ¿Sí? Y ya el cajero era distinto, podía elegir el idioma, decía Visa, Mastercard, no sé qué. Bueno, ese es el nombre, pero afuera no dice nada de eso. Es como una B y una 2. Bueno, ahora volvemos a la estación de servicio a cargar combustible y estamos listos para salir de la ruta. Logramos cargar combustible, el chico nos pidió que no lo filmemos. Bueno, lo intenso que estuvo el día de hoy, y son las 2 de la tarde recién, pero ya tenemos todo listo y estamos saliendo de la ciudad. Pudimos conseguir efectivo, fuimos a cargar combustible. Primero nos había entendido que queríamos 100, entonces cargó 100. Después le dijimos que no, que lo queríamos lleno, entonces después llenó el tanque y le sumaba los 100, pero en verdad le sumaba 1000, no sé, con el idioma era imposible entendernos. Una vez en Marruecos nos pasó una situación similar y como que en la estación, o sea, hizo una carga y después hizo otra y como que no les quedaba un registro. Entonces, recomendación, si alguna vez les pasa eso, siempre saquen una foto o anótense el número de la primera carga para no tener problema. Y bueno, finalmente acá terminamos gastando para medio tanque unos 1450 huillas. Ay, quiero decir no bien el nombre. Vamos a dejar acá la conversión. El precio del diésel es 55 huillas por litro de diésel. O sea, estamos grabando esto en este momento con las 2 cámaras para que puedan percibir realmente lo que es. Una locura. Te faltan, o sea, tenés que tener 80 ojos porque te aparecen autos por todos lados. Personas, recién aparecen unas cabras, pero estoy muy feliz de estar acá. Salam, bonjour. Ça va bien? Argentina. Ah, Messi, Leo. Messi, Leo. Leo. Maradona. Ayala. Ayala, ¿Ah? Riquelme, Riquelme. Riquelme, Agüero. ajá, ¿Ah? muchos, Martínez. Lautaro. ajá, Bon voyage, ¿ah? Merci. Messi. Au revoir. Gracias fútbol argentino por tanto. Creo que ahora, en vez de ponerme a estudiar más de los países a donde vamos, voy a aprender, no sé, de las formaciones, de la selección, a practicar algunas expresiones en francés de fútbol. Me pareció que era el mismo que estaba cuando entramos. Yo creo que sí. Creo que era el mismo. Bueno, seguimos viaje. Bonjour, ça va bien et toi? Argentina. Ouais, Buenos Aires. Mendoza? Oh, donne-moi la fiche. Parti où? Parti Nouakchott? Oui. Après Nouakchott, Sénégal? Oui. Je parle un peu français. Me intriga si alguien lo sabe, alguien de Mauritania o alguien que lo sepa, ¿qué hacen con todos los documentos, con toda la fotocopia de los documentos? Porque no le veo como, no le encuentro el sentido. O sea, que te los pidan, que vos demuestres quién sos, pero no sé para qué se los quedan. no recuerdo si lo contamos en el video anterior o no, pero por lo que yo vi en Nayo Berlander,
la fiche que ellos le llaman, esa ficha, y como una hoja, o sea que para mí uno puede hacer tipo un Excel en la computadora y lo imprimís y lo completás, con los datos de las personas que están viajando y datos del vehículo, y me pareció que tenía algunos datos de, no sé si de la visa o el tiempo permitido. Pero, ¿para qué te lo pide? No sé. O sea, yo creo que esa fotocopia, como la agarró, la meten en un cajón y ahí terminan en la basura, digamos, porque no creo que hagan nada con eso. Pero no me gusta igual, es como que nuestros documentos andan Repartidos por ahí. después terminan en la basura, como en el centro. Si doblamos acá a la izquierda nos vamos a la frontera, que es de donde veníamos el otro día. Nosotros ahora vamos a seguir y nos vamos directo para el sur de Mauritania. Nos volvemos a encontrar una vez más con el tren de hierro, el famoso tren de hierro acá a nuestra izquierda. Che, quiero parar, pero las dunas... ¿Paro o no? Sí, pará. A ver si logramos parar acá. Es larguísimo el tren y miren, ahí hay personas, o sea, lo que tiene este tren, que además de esa particularidad que nosotros contamos de que muchos turistas lo suelen hacer como una experiencia, es que es el medio de transporte de la gente local que vive en medio del desierto. ¡Qué buena onda! Algunos videos que hemos visto de gente que ha viajado acá y se ha subido de manera turística a este tren, que o sea, de turístico no tiene nada, pero bueno, es como una aventura, algo que se ha hecho medio viral y popular. Viene cómo funcionan las redes sociales hoy en día, algo se empieza a hacer popular sin mucho sentido. Bueno, una de esas cosas es subirse a este tren. La verdad que lo hemos analizado, pero no nos sedujo. Preferimos disfrutarlo desde acá con nuestro motorhome. ¿Quién llega acá con un motorhome? Sacarle fotos, filmarlo, contarles toda esta historia, pero no pasarnos 18 horas arriba de este tren, que el calor que hace en este momento que nos bajamos acá a filmar, lo que debe ser estar arriba un vagón lleno de hierro al rayo del sol todo el día, debe ser tremendo. 18 horas, o sea, una locura. Como que, ¿para qué, no? No sé, no le vemos sentido. Tal vez te preguntes qué es más importante en la economía de Mauritania, si el hierro o la pesca. La respuesta es compartida. Mientras que este tren mueve casi la mitad de las exportaciones del país, la pesca es la actividad que genera más empleo y sustento para la mayoría de los mauritanos. Son las dos caras de una misma moneda, la riqueza del desierto y la del océano. Vecinitos de la ruta. Ça va? Ça va bien, et toi? Vous êtes de quelle nationalité? Espagnol ou Argentine. 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 Ok. Argentina, Messi. ماشي. ¿Eh? الله الله يكل عمرك يا اخي. Ça va? Ça va? Ça ¿Todo bien? Tranquilo. Tranquilo. No se entiende nada, ¿sabes qué decía? Pero bueno. El caos que es el pueblo este donde hemos llegado ahora. Estación de servicio, piso de arena, caótico, todo. Miren la cantidad de gente que hay acá y en este momento en la calle. Es muy difícil de filmar todo lo que pasa en un mismo segundo. O sea, No, es lo intenso que es cada minuto viajar por acá. Pero intenso, espectacular, digamos. ¿Viste cuando, sabés qué siento? ¿Viste cuando estábamos en la noche del Ramadán, ahí comiendo, que vos querías aprender y absorber todo? Bueno, acá siento lo mismo, como que no me quiero perder nada de todo lo que pasa. En este momento hay, por ejemplo, no se ve en la cámara, hay 10 personas a 1 metro del motorhome mirando, golpeando. no sé, hablar, saludar, a pedir. Mucha gente que se acerca a pedir.
Eso es lo más triste. Que bueno, habíamos leído en un montón de lugares que asocian a los blancos, digamos, como las personas que les dan cosas o comidas o regalos y demás. Y bueno, acá por suerte siempre es súper amable, pero que en algunos lugares, por ejemplo, los niños sobre todo tiraban piedras o cosas así o se colgaban de los vehículos en pos de buscar algo. Pero bueno, nuestra experiencia hasta el momento viene siendo fabulosa. Esto sí que es estar en el medio de la nada. Todo rodeado de dunas. Hemos parado en una estación de servicio que vimos que estaba en Overlander. Nos va a recibir un señor muy amable. Ahí les muestro dónde estacionamos. Nos dijo que pongamos los motorhomes acá. Que estamos tranquilos. Por acá vamos a pasar la noche de hoy. Después de un largo día de viaje. Ya estamos listos para un nuevo día de ruta. Salimos a la estación de servicio, la pasamos espectacular, súper tranquilo, pudimos cargar agua. Otra particularidad que hemos visto acá, similar a como pasa en Marruecos, dado que son países musulmanes, es que al lado de la estación de servicio hay una mezquita, así que hoy a la mañana nos despertamos con el llamado a la oración. Ha parado gente durante toda la noche a la estación de servicio, al restaurante, a la mezquita, hay un mercadito, pero la verdad que todo espectacular. Y ya estamos listos para un nuevo día de ruta, nos quedan 500 kilómetros de desierto pleno. Ya nos ha parado la policía, ya nos ha pedido la ficha, número 4 en el contador, pero todo bien como siempre. Bueno, ya entendimos la dinámica perfecta. Ves la policía, parás con el papelito, se lo das, miran los pasaportes, los guardan y termina el control. De todos modos, siempre han sido súper amables. Nosotros acabamos de desviarnos de la ruta principal que tiene Mauritania. Si hubiésemos seguido hacia el sur, vamos hacia Nouakchott, que es la capital. Pero nosotros vamos a ir a conocer un lugar, uno de los más famosos que tiene acá el país, que es Atar y esa zona. Y acá les dejamos un dato. Por ejemplo, esta ruta que estamos haciendo en Google Maps y en Waze no existe. En Maps.me hay Overlander, bueno, no es GPS, sino que es donde vemos para dormir y para parar. Está. También tenemos ahí el otro mapa que tenemos a mano, que es Osman. Sabemos que lo usan mucho los moteros, así que por lo menos en Mauritania, no sé el resto de los países de África, estamos considerando otro plan B, mapas, que es el de iPhone, también está, así que vamos buscando en todas las aplicaciones para encontrar la ruta. Teníamos duda de cómo estaba porque dijimos, si no está ni siquiera manejada en el GPS, es una ruta muy chica, pero no, es una ruta muy nueva, miren cómo está, impecable, y ayer nos dijeron en el camping que es una ruta nueva y que está así espectacular hasta el destino, así que bueno, nos esperan 450 kilómetros todavía. A falta de desierto, nos metemos bien al desierto. Tuvimos que parar en la ruta porque el paisaje que venimos haciendo hace kilómetros y kilómetros. Miren lo que es este desierto. Yo creo que es de las mejores rutas que hemos hecho. Está impecable y el paisaje es alucinante. O sea, es literal una ruta en medio del desierto con las dunas maravillosas, transitando un paisaje que increíble. Hicimos parar a sacar una foto y dije, me voy a meter un poquito, total, no va a pasar nada. Casi que nos encajamos. Tuvimos que poner la baja, salir marcha atrás. ¡Qué zarpado! Literal, llevamos horas manejando por este desierto. Miren qué belleza este amor de mi vida y Caro al lado.
Bonjour. Merci. Merci. Mientras esperamos que los chicos ahí salgan del control, vamos a aprovechar a contarles algo que hemos visto muchísimo a lo largo de la ruta, que son esos bolsones enormes y tienen agua. Esta es la forma en la que almacenan agua las personas que viven en el desierto. Desde el bolsón sale como una manguera y abastece ahí para que toman agua A ver. los dromedarios. Tenemos un poco de tráfico en la ruta, tranqui, como que estamos en la casa de ellos, ¿no? Mirá, con el chiquitito al lado. No, pero es que está maniatado. Ah, pobre. Nosotros creíamos que todos estos que estamos encontrando acá estaban libres, pero si está maniatado. Atar. Merci. Au revoir. Y acá empalmamos con la ruta que viene desde la capital de Nuakchot. Así que yo creo que acá va a empezar a haber un poco más de tráfico. Hemos cruzado prácticamente nadie en esta ruta. Estaba espectacular. Ni un pozo, toda marcada. Impecable, la verdad. Súper recomendable. Merci. Con respecto a los vehículos, algo que tenemos para decir es que la mayoría son Toyota o Mercedes. Bueno, acá hay un Peugeot. Pero la cantidad de camionetas Toyota que hemos visto, bueno, y auto, mira, Toyota. Estas, Toyota. las Hiace, que son las de transporte, y después unos colectivitos, Coaster creo que es el modelo, pero la mayoría de los vehículos son de esas marcas. Y Hilux un montón, muchísimas. Así que ojalá que no tengamos que recurrir a nada, pero da mucha tranquilidad saber que casi todos los vehículos son Toyota. Toyota, sí, sí. Estoy sorprendidísima con los paisajes. Veníamos atravesando todo el desierto y yo creí que todo lo que hiciéramos iba a ser igual. Y miren lo que es esto. Hemos empezado a encontrar muchísimas montañas, formaciones, allá a lo lejos también. Bueno, lo que sí, Junto con la montaña vinieron los pozos también. Se puso muy fea la ruta, así que estamos yendo súper despacio. totalmente anonadada con los paisajes que estamos viendo en estos momentos. Si yo no pensaba que iba a terminar así esta ruta, es esto. Miren, lo que es la montaña que hemos encontrado acá. No, es una locura. Gigante la montaña esta. Yo esto no lo tenía, pero yo creí que era solo arena lo que íbamos a ver hoy. ¡Qué espectacular! Estamos a 30 kilómetros de nuestro destino final para el día de hoy. Llevamos 8 horas manejando. Oh, ha sido un día eterno de viaje.
Ça va bien et toi? Venez d'où? Nouakchott. Nouadhibou. Nationalité? Pardon? Nationalité? Argentina. ¿Ah? Argentina. 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 Voy a aprovechar a contar algo que nos lo han comentado un montón en los videos de YouTube. Cuando estábamos viajando por Marruecos, que nos preguntaban de que por qué no usábamos el traductor cuando estamos hablando con la policía. Y la realidad es que en esos momentos, por un lado, depende mucho de la predisposición de la persona con la que uno está hablando. Si tenés el tiempo y además vos notás que la otra persona tiene intenciones o ganas de estar abierto a que pongas un traductor, porque nos ha pasado en un montón de veces que le hacemos señas a la persona que espere, que vamos a poner el celular y como que no te entienden, entonces cuando en ese momento termina siendo todo más confuso de lo que te ayuda hasta que recién llegamos a abrir el traductor y toda esa historia. Esto lo hemos hecho en otras oportunidades, no con la policía y en ese momento. Yo creo que si la cosa va a mayores o necesita sí o sí resolver algo, uno se puede tirar a la banquina, buscar el traductor y ahí sí resolverlo, pero si no, hay que tratar de resolverlo rápido como se pueda. Y después de un eterno día de viaje, son las 7 de la tarde y salimos a las 10 de la mañana y no paramos 1 hora a comer, menos creo. Tremendo día de manejo, pero unos paisajes espectaculares. La cantidad de pasaportes que hemos entregado el día de hoy, de hecho me separé, dije 5 para tener a mano porque ya las de ayer se nos habían agotado. Tuvimos que ir a buscar la sexta, así que... ¿Qué manera de entregar fotocopias, por favor? El día de hoy tuvo de todo, desierto, policía, montaña, verde, todo, no le faltó absolutamente nada. Hemos llegado a la ciudad de Atar, donde vamos a parar, descansar y prepararnos para las siguientes aventuras. Bonjour. Bonjour. Dirígete al sur. A continuación, Bonjour. 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 Bonjour.